en base a un muestreo. Lo que se ha realizado y lo que están mostrando en este momento las encuestadoras son resultados de un muestreo. Eso puede variar un poco más, un poco menos, eso va a depender de cómo, qué cálculos han realizado ellos, cuál es su confiabilidad, cuál es el error permisible que ellos han asumido, etcétera. Hay una serie de parámetros que se tienen que tomar en cuenta. Bien, en este caso, nosotros tenemos entonces una variable y lo que tenemos que estimar es, fíjense acá tenemos lo que habíamos dicho, ese porcentaje de volumen de poros. Tenemos, por ejemplo, en algunos casos es 23.5%, en otros es mucho menos, todavía 22%. Pero por el otro lado tenemos en algunas muestras que se tiene un porcentaje de 51.5%. Entonces ahí pueden ver ustedes que hay un rango de variabilidad. Lo que tenemos que ver ahora es, yo tengo que decir al final, con un 98% de confiabilidad, tengo que estimar entre qué límites se encontrará el valor de la media poblacional del MU, ¿no? Del verdadero. El verdadero para nosotros, ¿cuál va a ser el verdadero? La única manera de encontrar el verdadero es que nosotros hagamos todas las mediciones en la población, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener eso y vamos a irnos entonces a Excel. Ahí tenemos Excel. Vamos a insertar la pregunta. Vamos a insertar la pregunta. Bien, entonces aquí tenemos la pregunta. Bien, entonces aquí tenemos la pregunta. Bien. Entonces, en este ejercicio, y este también es un ejercicio que va a entrar al examen, este tipo de ejercicio, estamos queriendo calcular el intervalo de confianza. El intervalo de confianza se puede calcular para MU, que es la media aritmética poblacional. Podemos calcular el intervalo de confianza para la varianza poblacional. Podemos calcular el intervalo de confianza para una proporción, pero también podemos calcular el intervalo de confianza para una diferencia de medias, o podemos calcular el intervalo de confianza para una diferencia o para una relación de varianzas, ¿no? Y también podemos calcular el intervalo de confianza para una diferencia de proporciones, ¿no? Entonces, tenemos varios casos y lo que tenemos que hacer es localizarnos en cuál de ellos nos encontramos. Porque ya hemos dicho también, no se tienen que olvidar, las distribuciones de muestreo no son las mismas para todos los casos, ¿no? Tenemos, no nos olvidemos, 4 distribuciones de muestreo en pruebas de hipótesis, que son la distribución normal estandarizada Z, la distribución de T-Student, la distribución de chi cuadrado y finalmente tenemos la distribución de F de Snedeker. Cada una de estas distribuciones de muestreo, ¿no?, tiene que ser utilizada para casos específicos, ¿no? Bien, entonces acá vamos a hacernos las preguntas de siempre. ¿Cuál es la variable aleatoria? Entonces, la variable aleatoria, ¿no?, es la cantidad de saturación de gas residual, ¿no? De gas residual, ¿no? Medido como el porcentaje del volumen de poros. Bien, entonces acá vamos a decir que esto está en porcentaje, esas son sus unidades, porcentaje. Bien, entonces tenemos acá una variable que se mide, el porcentaje tiene, como ustedes pueden ver, decimales son números reales, y por lo tanto es una variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, esta variable aleatoria continua va a tener, vamos a suponer nosotros que se ajusta a una distribución normal, y esa distribución normal tiene 2 parámetros con los cuales podemos calcular el intervalo de confianza. Uno es la media aritmética poblacional y el otro es la
varianza poblacional. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es, ¿no?, el parámetro? ¿Cuál es el parámetro a estimar? Porque lo que vamos a hacer es una estimación ahora del parámetro. ¿Qué parámetro vamos a estimar? Nosotros no conocemos la media poblacional del porcentaje del volumen de poros, pero vamos a estimar un intervalo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el parámetro a estimar? Es la media poblacional mu, ¿no? Entonces, ese es el parámetro que nosotros tenemos que probar. Entonces, vamos a tener ahí la media poblacional mu. Bien, entonces tenemos esa media poblacional, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿no? ¿Se conoce la varianza poblacional? ¿Se conoce la varianza poblacional? Entonces, la varianza poblacional se denota como sigma cuadrado. Entonces, la pregunta es si la conocemos. Ustedes pueden ver en la pregunta, no tenemos un valor, un dato que nos indique cuál es la varianza de este porcentaje del volumen de los poros. Por lo tanto, no tenemos en la pregunta y aquí tenemos que colocar no se conoce. No se conoce. Entonces, la varianza poblacional es sigma al cuadrado, ¿no? Entonces, no se conoce la varianza poblacional. Entonces, si no conocemos la varianza poblacional, ¿qué distribución de muestreo se tiene que aplicar? ¿Qué distribución de muestreo tenemos que aplicar? Bien, si nosotros hubiéramos conocido la varianza poblacional sigma cuadrado, tendríamos que aplicar la distribución de la normal estandarizada Z. Pero como desconocemos, o cuando no se conoce la varianza poblacional, tenemos que utilizar la distribución de muestreo de T de Student. Entonces decimos, tenemos que aplicar la distribución de T de Student. Bien. Entonces ya tenemos definido todo esto. Entonces ahora tenemos que hacer vamos a ver el procedimiento. Bien. Primeramente acá en el procedimiento, estamos hablando procedimiento para un intervalo de confianza. El primer paso es que calcular el valor crítico de la distribución. Esto es importante. Entonces, nosotros vamos a calcular el valor crítico ¿de qué? Del valor de T de Student, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un intervalo de confianza, vamos a tener un límite inferior que va a estar en la cola izquierda y vamos a tener un límite superior que va a estar en la cola derecha. Por lo tanto, nuestro nivel de significación tenemos que dividir entre dos, ¿no? Entonces vamos a colocar acá confiabilidad. Entonces nuestra confiabilidad, aquí está la pregunta, dice, en la pregunta nos está indicando la confiabilidad es del 98% y eso es 0.98 o también 98%, ¿no? Esa es nuestra confiabilidad. Bien, no nos olvidemos también una cosa importante. Como estamos trabajando con la distribución de T de Student necesita que nosotros tengamos el nivel de significación, pero también necesita que tengamos los grados de libertad. Bien, entonces, si nosotros tenemos la confiabilidad 98, entonces el nivel de significación va a ser igual a 1 menos este valor, ¿no? Y esto significa entonces que esto es un 2%. Pero como estamos trabajando queremos estimar el valor de mu en base a un intervalo que va a tener un límite inferior y un límite superior, entonces tenemos que tener un nivel de significación dividido entre
entre 2. Ese nivel de significación va a ser igual a 0.02 dividido entre 2. Entonces vamos a tener 0.01 en la cola izquierda y 0.01 en la cola derecha a partir de los valores menos infinito y más infinito. Bien, entonces tenemos ahí, esto entonces como sería 1%. Bien, entonces vamos a tener, y ahora nosotros vamos a tener estos nuestros datos. Bien. Ahora que tenemos, ya tenemos nuestro nivel de confianza, ahora necesitamos nosotros calcular o tener nuestra información acerca del tamaño de la muestra. ¿Cuántas muestras tenemos? 18 muestras. Entonces vamos a colocar N, son 18 muestras. Por lo tanto, los grados de libertad van a ser igual a 18 menos 1, ¿no? Entonces, estos son los valores del tamaño de la muestra y los grados de libertad. Entonces tenemos toda la información necesaria para obtener el T crítico. Acá nosotros ahora tenemos que ver una cosa sumamente importante. El T crítico, cuando queremos hacer la estimación por el intervalo de confianza, solamente se toma en cuenta el T crítico que está a la derecha, Por lo tanto, el T crítico va a ser igual a I. Bien, este es desde la cola izquierda. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad? La probabilidad, entonces acá vamos a tener, la probabilidad va a ser, donde está el valor 0.01, y los grados de libertad van a ser 17. Bien, esta sería el valor que iría desde menos infinito, pero acá nos va a dar un valor negativo, menos 2.56. Pero nosotros hemos dicho que necesitamos el valor positivo, entonces vamos a tener 1 menos eso. Bien, antes vamos a ver aquí. Entonces vamos a tener 1 acá, 1 menos esa probabilidad, y ahora sí vamos a tener 2.56. Entonces, esta es la formulita para calcular el valor de T que está a la derecha. Entonces, vamos a darle simplemente 3 decimales, ¿no? Entonces, este es nuestro valor del T crítico, y la formulita que tenemos es la siguiente. Entonces, acá nosotros vamos a colocar la fórmula que hemos calculado este T crítico, que solamente tiene que ser el de la derecha, el positivo. Entonces vamos a tener 1 menos, aquí vamos a tener B. Bien, entonces ahora la formulita que nosotros hemos aplicado simplemente es esta que está acá. Bien, o sea que el área que ha venido desde menos infinito va a ser igual entonces a 1 menos 0.01, que sería n dividido entre 2. Entonces va a ser 0.99 el área, ¿no? Para 0.99, entonces nosotros tenemos un valor de 2.567. Entonces, ese es nuestro valor crítico. Una vez, nuevamente, vamos a recalcar esto. Nosotros tenemos dos valores en realidad cuando estamos dividiendo el nivel de significación 0.02 entre 2, por lo tanto va a ser a cada lado 0.01. Para calcular el intervalo de confianza solamente necesitamos el T crítico positivo, no el T crítico negativo. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, el T crítico negativo, saldría imp T. Directamente aquí tenemos esto, los grados de libertad, 17, y este sería entonces el T negativo. Este sería el T crítico negativo y este es el T crítico positivo. Entonces vamos a tener los dos. Solamente se utiliza el T crítico positivo para el cálculo del intervalo de confianza. Eso tiene que quedar muy claro. Bien. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Está ahí? Hola.
Abel Castillo, ¿tiene alguna pregunta? Abel Castillo, ¿me escucha? Doctor. Ilsen Guerra, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Juan Carlos Rengel, ¿alguna consulta? Sí, esta es la última parte, ¿lo puede volver a repetir eso del T crítico negativo, por favor? Ya, a ver, vamos a volver a eso. Bien. Nosotros cuando trabajamos, bueno, esto también lo vamos a ver acá habíamos indicado que es importante para entender también esto, tener a disposición el Infostat. El Infostat nos permite visualizar de mejor manera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a colocar nosotros y vamos a ver vamos a demostrar esto con la curva más que tenemos de Infostat. Bien, entonces, nosotros tenemos que partir de una definición. Para calcular el T crítico, yo necesito conocer su nivel de significación y sus grados de libertad. Entonces, acá vamos a ir gráficos. ¿Qué gráfico? T de student. Entonces, acá digo, ¿cuánto es mis grados de libertad? Yo tengo 18 muestras, entonces 18 menos 1 sería 17. Bien. Estoy en una prueba, aquí vamos a tener una prueba bilateral. ¿Por qué? Porque voy a tener un límite inferior y un límite superior en mi intervalo. Entonces voy a tener entonces, yo he calculado un valor de 2.567. Entonces vamos a poner 2.567. Y este 2.567 también va a haber un negativo, ¿no? Y esto me tiene que representar un nivel de significación de 0.02 porque mi confiabilidad es 0.98, ¿no? Bien, entonces vamos acá, hacemos correr y acá ahora vamos a tener nosotros este gráfico. Esta es la clave de todo. Nosotros entonces vamos a colocar acá, ¿no? Y decimos lo siguiente. Fíjense acá lo que hemos hecho ahora. Bueno, nos hemos olvidado de colocar las líneas, ¿no? Pero este punto es 2.567 menos 2.567 y este otro es más 2.567. O sea, si yo tengo una prueba bilateral con este nivel de significación 0.02, que es el que tenemos, tiene que dividir estas áreas en dos lados. Uno para la cola izquierda, que sería el 0.01, aquí esta área sería el 0.01, y el de la cola derecha, que sería el otro 0.01. La suma de los dos, todo lo que está coloreado tiene que ser al nivel de significación de 0.02. Esta es una curva de una distribución de T de Student con 17 grados de libertad. Por lo tanto, ¿qué nos dice la teoría? Yo tengo dos T críticos, el menos 2.567 que está acá y el más 2.567. Para el cálculo del intervalo de confianza, solamente se utiliza el valor positivo, ¿no? Solamente el positivo. Entonces, el único que vamos a utilizar es el 2.567. Entonces, acá fíjense nosotros, si bien tenemos en los dos lugares, ¿y por qué tenemos que dividir en dos? Porque ya hemos dicho que nosotros en un intervalo de confianza, para este caso específicamente, tenemos que tener un límite inferior que va a estar en la cola izquierda y un límite superior que va a estar en la cola derecha. Por lo tanto, nuestro nivel de significación 0.02 tiene que dividirse entre dos para tener un 0.01 en la parte izquierda, ¿no? En dirección a menos infinito, y tener otro 0.01 en la parte derecha en dirección a más infinito, ¿no? Entonces, eso es el motivo de por qué dividimos entre dos, pero solamente tomamos en cuenta el valor positivo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Rainer Cruz, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No, ingeniero, por el momento no. Diego Farel.
Diego Farrell, ¿tiene alguna duda? Carlos Núñez, Carlos Quitín. Nada, por el momento, doctor. No, ingeniero, tranquilo, todo bien. Ya, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Bien, ya tenemos entonces, estamos haciendo un ejercicio del cálculo del intervalo de confianza, ¿no? Para el promedio, el valor promedio, y en este caso es desconociendo, sin conocer la varianza poblacional y aplicando, por lo tanto, la distribución de T de Student. Bien, ven, el punto B va a ser calcular el error estándar. Calcular el error estándar de las medias. Bien. Ahora, acá nosotros tenemos que entender también qué es un error estándar, ¿no? Nosotros tenemos otro término que es muy similar, que se conoce con el nombre, bueno, eso lo hemos visto ya, de desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es un parámetro de la variable aleatoria continua que se ajusta a una distribución normal, ¿no? Entonces, la desviación estándar lo que nos mide es el grado de dispersión de un conjunto de datos en relación al valor de mu, al valor verdadero de esa población. En cambio, el error estándar, por eso también estamos colocando ahí, calcular el error estándar de las medias o de los promedios. Es una medida de dispersión, ¿no? Pero que nos va a calcular entonces en este caso No se escuche, doctor, o no sé los demás que dicen. Es que el doctor apagó su audio, debe estar ocupado, ya se va a conectar. Ok. ¿cuánto será el valor de mu? Por ejemplo, mu podría ser para nosotros el volumen de madera, ¿no? De una especie. Yo desconozco ese valor, pero no necesito ir a medir todos los árboles. Lo que necesito es medir algunos árboles muestra, pero que sean representativos. ¿Eso qué significa? Que voy a medir el volumen de un árbol muestra que esté en una condición de suelo, de ambiente, etcétera. Luego voy a tener otro árbol que está en otras condiciones en ese mismo lugar y voy a ver cuál es su volumen. Entonces, cada uno de ellos estaría representándonos como si fuera un promedio de otros árboles más que están en ahí, porque va a haber otros árboles que están creciendo en esas mismas condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de muestreo, lo que estamos haciendo, cuando hablamos de muestras, que es todo lo que es inferencia estadística, todo lo que es pruebas de hipótesis está relacionado directamente con lo que es muestreo. Y por lo tanto, cuando nosotros calculemos el tamaño de la muestra, cuando hagamos pruebas de hipótesis, como ya hemos hecho comparando una población o dos poblaciones, siempre nos tenemos que referir al error estándar. Cuando hablamos de una población, vamos a tener el error estándar, podemos tener el error estándar de las medias,
¿no? De las medias. En cambio, cuando estamos comparando dos poblaciones, vamos a tener el error estándar de la diferencia de medias o de la diferencia de proporciones, ¿no? Entonces, el error estándar, su fórmula va a depender también en qué caso va a depender, digamos, de saber en cuál de los casos nos encontramos. Bien, entonces vamos a volver al ejercicio. Acá nosotros no conocemos el valor de la varianza poblacional, entonces vamos a colocar también aquí para que quede claro eso. No se conoce la varianza poblacional. Que vamos a colocar aquí es el sigma, esa es la varianza poblacional, ¿no? Entonces, no tenemos en realidad este valor de sigma cuadrado, ¿no? No se conoce, ¿no? Coma, y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto, la varianza muestral, a la hora, la varianza muestral se denota de la siguiente manera, es S al cuadrado, esa es la varianza muestral, ¿no? Entonces, con letras arábicas lo que es las muestras y con letras griegas lo que es de la población. Entonces, aquí vamos a decir, y por lo tanto, la varianza muestral será su estimador, ¿no? Su estimador. Y por lo tanto, el error estándar de las medias va a tener la siguiente fórmula, ¿no? Que creo que ya hemos visto también en otros ejercicios, pero nuevamente lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos acá error estándar que vamos a tener, va a ser igual a una división acá, donde vamos a tener acá una fracción en el denominador. Bien, entonces, esta va a ser la formulita. Aquí tenemos entonces error estándar. Y aquí abajo vamos a poner de las medias. Puede ser eso, medias, varianzas, proporciones, pero en este caso medias. Error estándar de las medias. Entonces aquí vamos a tener, eso va a ser igual a la desviación estándar poblacional S, mejor dicho, desviación estándar muestral, no poblacional, porque poblacional no conocemos, por lo tanto, la desviación estándar muestral está estimando el valor de la desviación estándar poblacional. Bien. Entonces, acá, a ver, vamos a ver, creo que está mal esto de aquí, a ver, vamos. A ver, una vez más, vamos a ver acá. Esto simplemente tiene que ser así, S, acá, S, el valor de S, y acá tiene que ser el valor de la raíz de N. Bien, entonces, este es entonces el error estándar de las medias, ¿no? Este es el error estándar de las medias. Bien, esa es la formulita del error estándar. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? N y la desviación estándar. Entonces, para eso, yo necesito calcular la desviación estándar. Y por lo tanto, requiero los datos, ¿no? Requiero los datos. A ver, vamos a poder ver si podemos colocar directamente en Excel los datos. Entonces, aquí tenemos los 18 valores, ¿no? Aquí tenemos los 18 valores, ¿no? Estos 18 valores que tenemos acá, bueno, lo vamos a colocar mejor acá, ¿sí? Una sola columna. Y entonces vamos a tener acá una sola columna. Bien, entonces este es el porcentaje, hemos dicho, ¿no? Aquí está porcentaje del volumen de poros. Entonces aquí tenemos, este es el porcentaje
O podemos poner volumen de poros, mejor, volumen de poros. Y acá, este es nuestro porcentaje. Bien, entonces aquí tenemos nuestros datos. Y vamos a colocar todo en una sola columna. Ahí. Bien, entonces, ahí tenemos entonces, esa es nuestra variable, volumen de poros en porcentaje. Bien, ahora, ¿qué tenemos que sacar de aquí? Tenemos que sacar lo que nos interesa, es la varianza y la desviación estándar. Entonces, vamos a sacar cuál es la varianza y también vamos a sacar la desviación estándar. Entonces, vamos a tener la varianza, eso va a ser igual a var, y vamos sacando todos los datos, seleccionamos todos los datos ahí, los 18 datos que tenemos. Bien, y esa es entonces su varianza. Luego vamos a tener la desviación estándar, desbest, y acá tenemos que ver también desbest, aquí tiene que ser de la muestral, estamos hablando, entonces va a ser desbest.m, y acá vamos a tener entonces los datos, seleccionamos, y entonces vamos a tener todos estos datos nuevamente. Entonces vamos a ver si hemos hecho bien. Vamos a ver aquí que... Bien, aquí hay que estar seguro si hemos, si hemos seleccionado var, ese tenemos que seleccionar, var de la muestra, ¿no? Entonces, ese tiene que ser nuestro valor, porque ese rato seleccionamos mal. Bien, entonces acá tenemos... Bien, ese tiene que ser el valor de la varianza. Y aquí podemos poner n más n. N tiene que ser 18 y para eso ponemos contar. Contar y vamos a contar los datos. Bien, entonces aquí tenemos, bien, 18 datos. Bien, todo está bien. Entonces vamos a colocar acá simplemente 2 decimales. Bien, y aquí están entonces esos datos. Tenemos la varianza, la desviación estándar y el tamaño, ¿no? Entonces vamos a colocar para que no se confundan con los demás. Esos son varianza, desviación estándar y el tamaño. Bien. Entonces ahora vamos a calcular el error estándar de las medias. Bien, entonces calculamos error estándar de las medias. Esto va a ser igual, aplicando la formulita que tenemos acá, igual a la desviación estándar, esta desviación estándar, dividido entre la raíz de n. Y n también lo tenemos acá. Bien, entonces, este es nuestro error estándar. Bien, ya tenemos nuestro error estándar. Podemos colocarle 3 decimales. Bien, pero tenemos ya definido nuestro error estándar. Este es nuestro error estándar. Bien. Entonces, tenemos el error estándar calculado, ¿no? Bien, entonces, simplemente es aplicar esas fórmulas. ¿Cómo vamos a saber también que acá hemos hecho correctamente esto? ¿No? No nos olvidemos que si yo tengo la desviación estándar, esta es la varianza, pues si quieren podemos colocar también varianza muestral. Esta es desviación estándar. No son poblacionales, son muestrales, ¿no? Y este es el tamaño de la muestra, que también lo podemos denominar. Bien, entonces, cuando yo quiero sacar, ¿cómo voy a comprobar que están bien estos valores? Que la varianza muestral, ¿no? La desviación estándar tiene que ser, es la raíz también, es la raíz de la varianza, no es la raíz de la varianza, entonces tiene que darnos un valor igual. Entonces, fíjense, 8.47, entonces quiere decir que está bien los cálculos. Bien, entonces ya tenemos el error estándar de las medias. Primer paso es calcular el valor crítico de la distribución de T-de-Student. Segundo paso es calcular el error estándar de las medias, ¿no? C va a ser calcular el sesgo. Bien, el sesgo es la diferencia entre el valor
entre el valor de la media aritmética poblacional, entonces vamos a tener el valor de la media aritmética poblacional mu, y el valor de la media aritmética, aquí, aritmética muestral. Y que para nosotros eso es muestral, es entonces aplicando acá, insertando, tenemos que el muestral va a ser, acá ese valor, va a ser entonces el muestral, vamos a tener el valor, se denota de esta manera, bien, X. Bien, entonces aquí vamos a denotar de esa manera el valor, este es X. Aquí. Bien, entonces está denotado de esa manera, ¿no? El valor X. Bien, entonces acá vamos a tener entonces tenemos el valor X ahí. Bien, entonces esta sería nuestra, vamos a ver acá. Bien, entonces ahí tenemos, ese es nuestro valor. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, es la diferencia entre el valor de la media aritmética poblacional y el valor de la media aritmética muestral. Acá es una cosa importante. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera 1000 estudiantes en la facultad, y esa sería mi población, estamos hablando de 1000. Si yo tomaría una muestra de 50, entonces vamos a tener un sesgo, una diferencia entre el valor verdadero mu y el valor que vamos a tener, por ejemplo, del peso de los estudiantes, de esos 50 estudiantes. Entonces, si yo aumento ahora la muestra de 50 estudiantes a 100, entonces voy a tener otro sesgo en relación al valor verdadero del peso de todos los estudiantes de la facultad, de los 1000 estudiantes. Entonces, ese sesgo va a ser esa diferencia. Pero esa diferencia va a ir cada vez acortándose, va a ser menos ese sesgo, cuando el tamaño de muestra cada vez sea mayor. Si yo tengo 1000 estudiantes, que es mi población, si voy aumentando de 50 a 100, luego de 100 a 200 estudiantes, de 200 a 400, entonces cada vez que vaya aumentando más, ese sesgo, esa diferencia va a ser cada vez menor, ¿no? Cada vez menor. Entonces, otra cosa importante, por ejemplo, si nosotros vemos lo de las elecciones, en este momento hay resultados, solamente lo que se llama a boca de urna, resultados de muestreos, ¿no? Entonces, lo que se tiene es este valor de una media aritmética muestral. No tenemos todavía el valor de la media poblacional. Entonces, esa media poblacional, ¿cuándo vamos a obtener? Cuando se acabe todo el conteo de la elección y vamos a tener un informe oficial. Esa es la media poblacional de un determinado partido, ¿no? De su votación, o es su valor, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener, ahora tenemos lo que se está discutiendo es la diferencia. Va a haber una diferencia entre lo que nos están diciendo ahora y lo que al final va a haber en el informe, ¿no? Va a haber una diferencia. Entonces, ese sesgo puede ser mayor, puede estar más lejos o más cerca, y va a depender de qué, va a depender de cuál es el tamaño de la muestra, si ese tamaño de la muestra ha sido grande, ha sido pequeño, ¿no? ¿Está más cerca del tamaño de la población o está más lejos del tamaño de la población? Entonces, de eso va a depender si esta diferencia es más o menos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Marilyn Castillo, ¿se entiende eso del sesgo? ¿Me escucha Marilyn Castillo? Kevin Guzmán, ¿me escucha? Lo escucho, doctor. Sí, le entendí. ¿Se entiende lo del sesgo?
Sí, doctor. Bien. Ilsen Guerra, Sí, doctor. ¿se ha entendido qué es el sesgo? Sí, doctor, se entiende. Bien, entonces la diferencia entre el valor que hemos obtenido en la muestra y el valor, digamos, que se tiene para toda la población, ¿no? Ese valor para toda la población, el parámetro, lo que se llama el parámetro poblacional, solamente podemos calcular si nosotros hiciéramos la medición en todos los elementos de una población. Entonces, hemos dicho, si yo definiría que solamente hay 1000 estudiantes en la facultad y mi población sería todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas y quisiera saber un peso, el peso promedio, entonces va a haber un mu. Y ese mu, ¿cómo lo voy a obtener? La única manera de obtener ese mu verdadero es que mida a los 1000 estudiantes su peso, ¿no? Y luego saque un promedio. Ese va a ser el mu verdadero. Pero si yo solamente tomo 50 estudiantes representativos, ¿no? No solamente de un determinado grupo, entonces puedo obtener un valor, un promedio también del peso, pero ese promedio va a tener una diferencia en relación al verdadero. Si yo aumento a 200, va a haber una diferencia que va a ser menor. Si yo aumento a 400 el número de estudiantes que voy a medir su peso, ese sesgo va a ser mucho menor, ¿no? Y así vamos a tener que cuando nuestra muestra cada vez se va haciendo mayor y cada vez se va acercando al tamaño de la población de los 1000 estudiantes, entonces nuestro sesgo cada vez va a ser mucho más pequeño. Bien. Entonces el sesgo es igual, entonces vamos a colocar acá la formulita, ¿no? Del sesgo. Entonces vamos a decir el sesgo es igual, en este caso, al T crítico por el error estándar. Bien, entonces acá el sesgo es igual al T crítico multiplicado por el error estándar, ¿no? De las medias. Entonces, esa es la formulita del sesgo. Entonces, vamos a tener acá, ahí, vamos a tener esa es su fórmula. Y ahora vamos a calcular sesgo, va a ser igual. El T crítico lo tengo calculado en el paso 1. Aquí tengo mi T crítico, ¿no? Y ahora voy a multiplicar eso por mi error estándar. Y mi error estándar lo tengo calculado acá. Entonces, mi sesgo es 5.12, ¿no? Entonces, acá voy a darle unos 3 decimales. Entonces, voy a tener 3 decimales. Y entonces, ese sería mi sesgo, ¿no? La diferencia. Por lo tanto, ahora, una vez que yo he calculado el sesgo, tengo que calcular acá, los límites inferior y superior. Bien, entonces acá nosotros vamos a colocar igual las formulitas. Entonces vamos a decir el límite inferior va a ser igual a la media muestral, acá, menos el sesgo. Y el otro, el límite superior, va a ser, entonces acá vamos a colocar, va a ser igual al sesgo, pero más la media aritmética más el sesgo. Entonces ahí tenemos los dos, las formulitas. Tenemos entonces acá. Bien, y vamos a entonces calcular ahora el límite inferior y el límite superior. Bien. Entonces acá vamos a tener eso. Bien. Igualmente vamos a tener acá. Bien, entonces tenemos los dos límites.
Bien, ¿qué nos falta aquí calcular? La media. Ahora aquí vamos a calcular la media. La media aritmética, muestral, ¿no? Entonces eso va a ser igual al promedio, paréntesis, y vamos seleccionando. Bien, entonces ahora tenemos acá el promedio. Bien, entonces aquí vamos a tener, ese es nuestro promedio, 38.66%, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos todo ahora. Tenemos la media, hemos calculado el error estándar, y ahora entonces vamos a calcular el límite inferior. Va a ser igual a la media que tenemos nosotros acá, esta es la media, menos el sesgo, acá. Y luego tenemos el límite superior, va a ser igual a la media más el sesgo que está acá. Bien, entonces ahora a esto le vamos a dar simplemente 3 decimales. Bien, y ahora nuestros resultados serían estos. Nosotros tenemos un límite inferior de 33.53% y el otro es 43.78%. Bien, entonces ahí tenemos los límites. Límite inferior, límite superior. Esto es porcentaje de acuerdo de volumen de poros, ¿no? Entonces tenemos 33.53% de volumen de poros, podemos poner si quieren, del volumen de poros. Acá lo mismo, del volumen de poros. Bien. Entonces ya tenemos todo eso, tenemos calculado el límite inferior, límite superior. Y el último punto en esto del intervalo de confianza es interpretar el intervalo de confianza. Para interpretar el intervalo de confianza, yo tengo que tener la siguiente expresión, ¿no? Entonces voy a decir la probabilidad de que mi valor verdadero mu se encuentre entre 33.5%, vamos a colocar solamente un decimal, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, entonces tenemos mu de que sea mayor, pero de que sea menor o igual a 43.8 sería por ciento, es igual a 0.98, que es nuestra confiabilidad. Entonces, de esta manera tenemos que interpretar este intervalo de confianza, ¿no? Entonces, tenemos ahí ese intervalo de confianza y tenemos que interpretar. Bien, entonces, ¿qué tengo que colocar? Estoy estimando el valor de mu, que es la media poblacional del porcentaje del volumen de poros, pero no estoy haciendo una estimación puntual, sino estoy indicando entre qué valores se encuentra, entre un valor inferior y un valor superior. Eso se llama estimación por intervalo de confianza. Bien, entonces, ¿cómo podemos ahora interpretar? Podemos decir entonces, con una confiabilidad del 98%, podemos afirmar que el porcentaje promedio del volumen de poros se encuentra entre 33.5% y 43.8%. Bien, esa sería mi
Conclusión, entonces, estoy haciendo una estimación, una inferencia de ese valor mu, pero no estoy haciendo una estimación puntual, estoy haciendo una estimación por intervalo a través de un límite inferior y un límite superior. Entonces, todo tiene que estar interrelacionado y por lo tanto decimos que con esta confiabilidad que es sumamente alta, en el 98%, nosotros podríamos decir, no tenemos un valor exacto, un valor único, pero sí sabemos que se encuentra entre 33.5% y 43.8% del volumen de poros. Bien, este sería entonces el procedimiento para calcular un intervalo de confianza. El procedimiento para otros ejercicios va a ser similar, solamente que en otros ejercicios posiblemente no vamos a utilizar la distribución de muestreo de TED-Student, sino la distribución normal estandarizada, si es que conocemos la varianza poblacional. O tal vez si nosotros queremos hacer un intervalo de confianza de la varianza poblacional, ahí tendríamos que utilizar la distribución de chi cuadrado, ¿no? Entonces va a depender, lo único que va a cambiar es, el procedimiento va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es el punto 1, que es el valor crítico. ¿Dónde está? Aquí, el valor crítico. Bueno, y también a partir de ese valor crítico va a cambiar un poco la formulita del error estándar, ¿no? El error estándar también va a cambiar esta fórmula que nosotros tenemos acá. ¿Dónde está? Aquí tenemos el error estándar, ¿no? Esta formulita puede cambiar, ¿no? Entonces, dependiendo de si nosotros estamos haciendo una inferencia de la media, estamos haciendo una inferencia de la varianza, o estamos haciendo una inferencia acerca de una proporción, ¿no? Entonces, podemos también calcular. Y no nos olvidemos otra cosa importante. Nosotros podemos calcular intervalos de confianza para inferencias de una sola población, pero también podemos calcular intervalos de confianza para inferencia de dos poblaciones, ¿no? De dos poblaciones. Ya hemos visto los casos, si son muestras independientes, muestras dependientes, si son muestras independientes, si las varianzas son conocidas o desconocidas, si las varianzas son desconocidas, si estas son iguales o son diferentes, entonces hay un procedimiento que ya hemos visto anteriormente. Bien, eso sería entonces el ejemplo para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta acerca de cómo calcular el intervalo de confianza. La próxima clase vamos a hacer otros ejercicios similares, pero ya no con medias, posiblemente con varianza y con proporciones. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Alex Saca ha entendido el procedimiento? Sí. Bien, este ejercicio entonces lo voy a mandar igual al grupo WhatsApp. ¿Sí? ¿Hola? Entonces, lo voy a mandar igual al grupo y por favor también estén revisando. Ya tenemos una fecha del examen, entonces no falta mucho y tenemos que empezar a ir practicando, ¿ya? Entonces, el práctico que teníamos previsto para el día de hoy, hemos quedado que tienen que enviarlo hasta el día de mañana, ¿no? Hasta el día de mañana, hasta las últimas horas, y lo van a enviar a mi correo electrónico. Entonces voy a colocar acá. ¿Se puede ver, no? ¿Todavía? Sí, doctor, se ve. Bien, entonces aquí vamos a colocar el correo electrónico. Doctor, ¿Sí? si quiere puede enviarlo también al WhatsApp, su correo, si gusta. Ya, lo voy a pasar, pero si quieren también lo anotan, es juanponce@uagrm.edu.bo. Bien, entonces, ese es a donde tienen que enviar. A ver, vamos a ver. Se ve bien ahora, ¿no? Sí, doctor. Bien, entonces es el correo. Hasta mañana lo envían ahí al correo para que lo califiquemos y después ya vayamos viendo cómo vamos a avanzar para acabar la materia. Bien, solamente les encargo que practiquen, por favor. Si no practican, vamos a tener problemas. La clave acá es decir practicando con Excel. Y por favor también ayuda mucho tener el Infostat y poder saber
dónde está la gráfica, ¿no? La gráfica, en qué situación nos encontramos. Entonces, es mejor si lo tienen el Infostat disponible. Bien, entonces vamos a quedar acá. Carolaya Acuña está. Presente, doctor. Bien, Marilyn Castillo. Marilyn Castillo. Presente, doctor.